Antes de abrir tu santa y bendita palabra, te ruego, Señor, que sea la presencia del Espíritu Santo una vez más el que nos dirija en el estudio de la Escritura. Que sea Él el que nos guíe a toda verdad. Que sea Él el que nos convenza de pecado. Que sea Él el que glorifique a Jesús en el corazón de cada uno de nosotros y de los que nos acompañan a la distancia, Señor. Gracias por aquellos que nos han escrito y que han sido tocados por tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que sea tu santo poder el que se manifieste en este lugar. Te pido por aquellos que tal vez vienen en camino, Señor, tráelos con bien. Pero a los que ya están aquí, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien repose en ellos. Una vez más, de mi parte, Señor, te pido que me permitas esconderme atrás de la roca que es Cristo, para que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Ahora, Señor, háblanos. Necesitamos escuchar tu voz, sentir tu poder y tu gran misericordia. Te lo pedimos y suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Comienzo haciendo esta pregunta. Si te dijeran, tienes la oportunidad de comenzar de nuevo, de nacer de nuevo, ¿cuántos lo aceptarían? ¿Cuántos lo aceptarían? Levanten la mano. Ahora, hago otra pregunta. ¿Qué no harías en esa nueva oportunidad? No cometer los errores que tal vez alguno o alguien diga por ahí, alguna esposa voltea a ver al esposo y dice, yo no me casaría con él. Es verdad. Hago otra tercera pregunta. Creo que a todos, no a la mayoría, a todos en algún momento quisiéramos borrar nuestro pasado. ¿No es cierto? Quisiéramos borrar nuestro pasado. No todo el pasado, porque en el pasado hay cosas hermosas que nos gusta recordar y volver a vivir. Pero me estoy refiriendo a lo que lastima, a lo que en algún momento te lastimó. Quisiéramos tener unas tijeras y cortar ese pasado que lastima y nunca más volverlos a ver. Tal vez algunos otros quisieran tener un mazo, un machete y agarrar el pasado y destruirlo y decir, se acabó, desapareció y ya no lo voy a volver a sentir ni ver. Pero la realidad es que el pasado va a seguir con nosotros. Va a seguir con nosotros. Pero hay muchos que les gustaría destruir el pasado y nunca más volverlos a ver. ¿Por qué? Porque son momentos en que te lastimaron, te hirieron, te hicieron sufrir. Tuviste un dolor intenso en tu vida. Esos momentos en que también te equivocaste, en que cometiste errores graves, en que cometimos errores graves en nuestra vida, en que hicimos algo indebido con todo conocimiento y con toda alevosía. Algo que nos dimos cuenta que estaba en contra de la voluntad de Dios. Pero sin embargo, lo hicimos. Momentos en que tal vez engañamos, mentimos, robamos, matamos aquí. Porque muchos decían, como quisiera agarrarle el cuello o quisiera tener algo y darle en la cabeza. Y esos momentos en que tal vez usamos el cuerpo en contra de natura. Este es el pasado que muchos quisiéramos que borrar.
o huir. ¿Te acuerdas cuando muchas veces pensaste cómo quisiera tener alas y qué? Y volar, irme lejos. ¿Te acuerdas cuando muchas veces pensaste y te imaginabas y decías quisiera irme a un lugar donde nadie me conozca y comenzar qué? Donde nadie me conociera. Y sabes, todos en algún momento tratamos de huir de qué? Del pasado. Huir del pasado. Hay tres cosas que nosotros tenemos que aprender del pasado. La primera, el pasado no lo podemos cambiar. Quisiéramos regresar 10 minutos antes. Me acuerdo cuando se iba a casar mi hija, la mayor, antes de salir al civil. Le digo, hija, es mi obligación como padre hablar contigo. Le digo, siéntate. Digo, nos queda tiempo antes de ir al civil. ¿Te quieres casar? Dije, el matrimonio es así, 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 así. ¿Te quieres casar? Mi hija me mira y me dice, papá, me quiero casar. Ok, adelante. 2 años y medio después, estaba luchando con su primer hijo, el trabajo, la responsabilidad de la casa. Me dice, papá, ¿cómo quisiera estar esos 10 minutos antes? Pero ya no lo podemos arreglar, esa es la realidad. No lo podemos cambiar el pasado. Lo otro que sí podemos hacer es cambiar sus efectos en el presente. ¿Sí me explico? Hay muchos que se atormentan con el pasado y viven del pasado y no saben qué hacer. Pero sí podemos, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar sus efectos en el presente. Eso sí lo podemos hacer. La última, y que es la más importante, creo. El pasado no define tu vida. Esa es una verdad. El pasado nunca debe de definir tu vida. Hay personas que les ponen sobrenombres y le dicen el ladrón, el borracho, el loco, el adúltero, el ratero, el borracho, el desobligado, el mal hablado, y a todos los etiquetan de alguna manera. Y les están hablando de qué? De su pasado. Como decía ayer, hay muchos que piensan que porque están en esa situación, para eso nacieron. No, no es cierto. El pasado nunca define tu futuro, ni quién eres tú. El pasado no te define. De hecho, la Biblia nos habla de eso, de que el pasado nunca debe de definir nuestra vida. En el libro de Génesis encontramos la historia de Jacob. ¿Se acuerdan ustedes los que hemos leído esta historia de Jacob? Dios les había dicho a sus padres que iban a venir 2 niños. El mayor iba a servir al menor, ¿verdad? Dios lo había dicho. Crecieron, nacieron, comenzaron a crecer. Pero las cosas no sucedían como Dios había dicho, como Dios los había nombrado, que el mayor iba a servir al menor. Sin embargo, las cosas no pasaban. Aparentemente para los padres no estaba sucediendo lo que Dios había dicho. Entonces, los padres, queridos hermanos, de Jacob, Isaac y su esposa, quisieron ayudar a que se cumpliera todo. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el capítulo 27, cuando
Génesis, perdón, no les dije el libro. Génesis capítulo 27, cuando Dios había dicho de la bendición que les iba a dar. Sin embargo, las cosas no sucedían como ellos esperaban. Y entonces, queridos hermanos, la mamá de Jacob le dice, mira, escucha mi voz y haz las cosas como yo te las voy a decir. Tú tienes que hacerlas como yo te estoy diciendo. Ahora, algo importante que nosotros debemos decir, por ejemplo, el versículo 6, Génesis 27, 6. ¿Lo tienen todos? Si no, lo tenemos aquí en la pantalla. Dice el versículo 6, dice, entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que ha hablado con Esaú, tu hermano, diciendo. Algo que me sorprende es que la mujer escucha todo. Tiene un sentido que hasta estamos pensando y ¿qué tienes? Aquí está la madre Rebeca, escuchó, le habla a su hijo, le dice, mira, escuché que tu papá le quiere dar la bendición a tu hermano. Tráeme, dice versículo 7, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, versículo 8, obedece a mi voz en lo que te mando. Ahora, Dios había dicho que Jacob iba a ser el primogénito. Pero el tiempo para ellos no estaba sucediendo. Ahora Isaac le dice, yo voy a darle la bendición a Esaú porque Esaú es el primer nacido. Y entonces la esposa oye la mamá y le dice, ven tú para acá, mira, tu papá está planeando esto y esto y esto, y tú tienes que ponerte listo. Haz y obedece lo que yo te estoy diciendo. Estaba haciendo lo correcto, confiando en Dios. Quería llevar el plan de Dios, pero lo estaba manejando ella. Ella lo estaba manejando. Ahora le dice, como son las madres tan lindas, le dice, hazme caso lo que yo te digo. En una ocasión, hace años atrás, llegué con mi madre, estaba viajando y llegué ahí a México a saludar a mi madre y estuve con ella unos días platicando y ya tenía que salir de nuevo a los compromisos de evangelismo. Y se levantó en la mañana temprano, tenía que ir al aeropuerto y se levantó y mi hijo y esto y lo otro, y te echo lonche. Le digo, no mami, ahí no puedo llevar lonche. Y mi hijo, por favor, no hables con gente extraña, por favor, no hables con gente que no conoces. Le digo, sí mamita. Dice, cuando te subas en un taxi, antes de cerrar la puerta, fíjate bien si no se te quedan cosas. Sí, mami, sí, entiéndeme, no se te vayan a quedar cosas en el taxi. Sí, mamita, fui, cumplí mis compromisos, regresé a Monterrey porque de ahí tomaba el avión de regreso para acá y se me olvidó una bolsa en el taxi. Y me acordé de mi madre. ¿Entendemos lo que está haciendo ahora? Le dice, hijo mío, versículo 8, obedece a mi voz en lo que te mando. Entonces Jacob fue, hizo la casa, pescó agarró lo que tenía que traer y se lo trajo a su papá. Lo engañaron. Se hizo pasar por Esaú. La madre le dijo, no te preocupes, yo voy a arreglar las cosas para que tú puedas recibir la bendición que Dios te dijo, pero usando métodos humanos y usando el engaño. El asunto es que Isaac le da la bendición. Se va a Jacob contento. En ese rato llega Esaú y le dice, papá, dame la bendición, pero te la acabo de dar. No me has dado nada. Y se dieron cuenta que entonces Jacob había tomado el lugar de Esaú, habían engañado al padre, ella y la mamá, y ahora había un problema entre ellos. Tanto llegó el asunto que el mismo Esaú dijo, cuando mis padres pasen al descanso, dice, yo voy a matar a mi hermano. Por no esperar ¿qué? El cumplimiento de Dios. El asunto es que ese
ese hogar ahora estaba dividido, aunque ya estaba dividido. La mamá tenía preferencia por Jacob y el papá tenía preferencia. Y ese es un hogar normal. A veces cometemos ese error. Cometemos ese error de tener preferencias, sin darnos cuenta que a veces eso hace que nuestros hijos se sientan desplazados, rechazados. Sí, lo quiere hacer porque él es bueno, porque él no es como yo. Y no, debemos de querer a nuestros hijos iguales. Ya mis hijas me decían, ¿quién es tu preferida? Le digo, tú porque eres la primera y ella porque es la menor. Sí, porque eso trajo un conflicto. Ahora Esaú quería matar a su hermano. Ahora Jacob había engañado a su papá. Junto con su mamá habían llevado el plan, entre comillas, de Dios, pero siguiendo la voz de ella. Ahora dice la palabra de Dios en el capítulo 28 que Jacob tenía que huir. ¿Por qué? A raíz de lo que había hecho. Ya no podían estar juntos. Él tenía que salir del hogar. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol ya se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, dice la palabra de Dios, soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Tuvo que salir de su hogar por causa de ¿qué? De su error, de ese error. ¿Sabes que muchos han llegado a este país huyendo de sus errores? Muchos han llegado a este país huyendo de su pasado. En el ministerio he encontrado muchas personas que han huido de su pasado. En una ocasión, tomando el avión ahí en Chicago, iba para México. Había orado esa noche anterior pidiéndole a Dios que el que se sentara conmigo me diera la oportunidad de compartir con él el evangelio. Me senté, iba otra persona ahí, y aquel entre joven y adulta me decía, bueno tío, ¿y qué haces tú? ¿A dónde vas? Le digo, voy para México. ¿Qué eres? Le digo, pues, ¿qué te parezco que soy? Dice, no sé, ¿cómo que vendes seguros de vida? Le digo, acertaste. Seguros de vida vendo. Voy a una convención a México. Le digo, ¿y tú? Dice, no, pues voy de regreso a México. Y comencé a hablarle de Dios. Aquel hombre 4 años atrás se había venido de México huyendo de su pasado. Y ahora estaba regresando a enfrentar su pasado. Comenzó a llorar ahí en el avión y me dice, ¿sabes? Si anoche me arrodillé y le pedí a Dios que si verdaderamente Él estaba conmigo, me pusiera a alguien que me hablara de Él. Y le digo, ¿y sabes? Anoche yo de rodillas oraba y le decía a Dios, Señor, el que se siente conmigo, que sea el que yo le hable de ti. Él siguió en el vuelo, yo bajé en Monterrey. Pero ¿cuántas personas están queriendo huir de su pasado? Porque no saben qué hacer. Ahora encontramos a Jacob, queridos hermanos, fuera de su hogar, de sus padres. Había dormido tranquilo, tenía la seguridad, ahora no, estaba en el desierto. Había incertidumbre, había miedo, había temor. Emprendió su solitario
viaje con un corazón como profundamente acongojado, quebrantado, dominado por el remordimiento y por la timidez que él tenía de lo que estaba pasando en su vida. La primera noche fue difícil fuera de su casa. La segunda noche se le agravó más el problema y solamente recordaba el hogar de sus padres, pero también tenía el temor del pasado que lo estaba atormentando. Y dice la palabra de Dios que salió pues de ahí, llegó a Bérseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar, dice ahí, y durmió allí porque el sol ya se había puesto, estaba en la intemperie, se habían acabado los cojines, las almohadas, los perfumes, las buenas sábanas limpias, ya no estaba durmiendo a la intemperie. No había protección, no había quien lo cuidara. No había quien le diera un abrazo, no había quien le dijera todo va a salir bien. ¿Y sabes qué era lo que temía? Lo que muchos de nosotros tememos. Que Dios nos rechace. Él tenía el temor de que Dios lo hubiera rechazado por su pecado, por su engaño, por su error, por su falla. Él tenía miedo que Dios ya no volteara a verlo. Déjame decirte algo, Jacob no conocía completamente lo de Dios. No tenía el conocimiento pleno, pero él sabía que Dios miraba todo. Por eso tenía miedo de que Dios lo rechazara por su engaño, de que Dios lo rechazara por su error. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido en nuestras vidas así? Cometemos un error y creemos que Dios ya no nos ama. Hay personas que dicen, yo creo que mi pecado no tiene perdón ni Dios me lo perdona, pero sabes, están hablando con el dolor de su corazón, el dolor de adentro es el que los está haciendo hablar de esa manera. Pero sabes también por qué, porque no conocen quién es Dios, porque no conocen quién es Dios. Por eso sufría, dice la palabra de Dios. Estaba lejos de su hogar, se sentía desechado. Sabía que todo eso era por su propio error. Ahora yo te pregunto, ¿estás tratando de huir de tu pasado? Yo creo que todos, en algún momento, queremos huir ¿de qué? De nuestro pasado. De nuestro pasado, de los errores, de las fallas, de las cosas que hicimos tal vez inconscientemente, sin medir el peligro, la gravedad del asunto, y ahora adultos lo vemos y decimos, pero ¿cómo pude hacer eso? ¿Por qué me atreví? Pero ya no lo podemos cambiar. Ya está escrito. Y ahí estaba Jacob. Ahora estaba pagando las consecuencias de su error, de su engaño, de su falla. Estaba en las tinieblas de su desesperación. El dolor oprimía su alma, su corazón. Y estaba tan completamente solo que sentía la necesidad de que alguien se le acercara y le dijera, todo va a estar bien, bien. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te sientes en esta noche? ¿Cómo te sientes? Hay muchos que con buena intención se van con los amigos tratando de olvidar el pasado. Hay muchos que se encierran en los bares, en las cantinas, tratando de olvidar el pasado. Te dicen los amigos o las amigas, vente, olvídate, deja eso un rato, vente a divertir, sí te diviertes, sí haces lo que tú quieras, pero regresas a tu casa y vuelves con el mismo pasado. Vuelves cargándolo igual y con una pesadez más grande. Jacob, queridos hermanos, se sentía rechazado por Dios, sentía él de que Dios ya no lo miraba, de que Dios ya no estaba interesado por él. Por eso dice la palabra de Dios que estaba en ese lugar solo, llegó a ese lugar, durmió ahí cuando el sol se había puesto, tomó una de las piedras del paraje
y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Aunque la Biblia no nos enseña todo lo que sentía Jacob, queridos hermanos, es exactamente lo mismo que tú y yo hemos sentido cuando hemos estado huyendo ¿de qué? De nuestro pasado. Es exactamente lo que él sintió, es exactamente lo que él vivió. Él lloró, queridos hermanos, como tú y yo, con un profundo dolor, pero a la vez con la necesidad de sentir perdón de Dios. Confesó su pecado, pidió, como lo hemos hecho muchas veces nosotros, y le decimos: Señor, dame una oportunidad. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios oportunidades? ¿Cuántas veces nuestros hijos nos dijeron: mamá, es la última, te lo juro, te lo prometo, ya no voy a hacer lo mismo? ¿Cuántas veces las hijas también nos dijeron: papá, ya no lo voy a volver a hacer, te lo prometo? Sin embargo, ¿qué? Volvió a pasar. Volvió a pasar. El corazón de Jacob no encontraba alivio. Sentía la pesadez, sentía el cerebro pesado. Trató de acomodarse en la piedra, pero ¿quién puede dormir tranquilo en una piedra cuando la piedra es la cabeza tan pesada de tantas cosas? Si con una almohada normal, ahora imagínate poner tu cabeza llena y tan pesada de tantas cosas en una piedra. ¿Tú crees que vas a descansar? No. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de este pasaje? Es que Dios nos puede hablar de muchas maneras. Dice que Él llegó a ese lugar, llegó la noche, con su dolor, con su sufrimiento, con su incertidumbre, con el temor de qué era lo que iba a pasar. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, y soñó, dice: he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. ¿Sabes? El versículo 12, cuando está relatando el sueño de Jacob, ¿sabes qué significa eso? Esa es la respuesta de Dios a la necesidad ¿de quién? De Jacob. Porque Jacob necesitaba perdón. Jacob necesitaba sentirse perdonado por Dios, aceptado por Dios. Y Dios, a través de ese sueño, le muestra que verdaderamente Dios está interesado en él. Que Dios, a pesar de la lucha que tenía Jacob, de las fallas que había cometido, Dios, sin embargo, le estaba dando que una oportunidad. Porque Dios quería perdonarle el pasado. ¿Qué has hecho tú para tratar de olvidar el pasado? ¿Qué has hecho tú para tratar de sentirte bien y decir: estoy bien, ya el pasado, ya? ¿Pero qué has hecho? Ahora déjame decirte algo: lo que nosotros hagamos no va a funcionar. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender. Puedes quitarte el dolor de cabeza. Puedes quitarte el dolor de las riumas, el dolor de las piernas, el dolor de la espalda. Pero lo que no podemos curar es el dolor del alma, el dolor del corazón. Eso no lo podemos curar, ni el doctor te puede curar eso. Solamente lo puede hacer ¿quién? Dios. Por eso dice la palabra: soñó, porque esa era la respuesta de Dios a la necesidad, al clamor, al dolor y al sufrimiento de Jacob. ¿Para qué? Para quitarle su pasado, para olvidar su pasado. Dice la palabra de Dios, versículo 13: he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Ahora, ¿cuán importante es? Fíjense bien. Jacob está en medio de la nada. Lo único que traía era su báculo, que era lo que se usaba en aquel tiempo. Ahí está. Ahora, Dios le responde su necesidad. Pero Dios va más allá solamente de lo que Jacob estaba buscando. Dios le dice: hay remedio para tu pasado. Hay perdón para tu pasado, pero no solamente eso, sino Dios le dice:
la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Él no tenía nada, pero Dios tenía todo. Todo. ¿Sabes que Dios siempre tiene un lugar para nosotros? Dios va más allá de lo que nosotros esperamos. Dios va más allá de lo que nosotros pedimos. Dios no solamente está dispuesto a perdonarle, sino le dice, la tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y cuando él despertó y vio toda la tierra, dijo, Señor, esto es mío. ¿Por qué? Porque Dios lo está dando. Dice en el versículo 14, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pero la gran bendición que Jacob recibe, queridos hermanos, no es el pedazo de tierra, o no es la tierra que recibe, sino en el versículo 15 le dice Dios, he aquí, yo estoy contigo, contigo, contigo. Ahora yo te pregunto, querida visita, ¿crees que Dios te rechaza? No. Pero estoy seguro que muchas veces has sentido que Dios no te ama o que Dios no está contigo. Pero lo que Dios le dijo a Jacob, te lo dice a ti en esta noche. Dios le dice a Jacob, yo estoy contigo. ¿Te imaginas lo que Dios está diciendo? Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo, en otras versiones dice contigo, todo lo que te he prometido. Quiere decir, Dios dice, lo que tú pensabas de mí, estabas muy lejos. Yo estoy contigo, pero voy a ir más allá. Dice Dios, te guardaré por donde quiera que fueras. Volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta cumplir mi plan en ti. ¿Entiendes por qué estás aquí en esta noche, querida visita? Porque Dios está contigo. Porque Dios tiene planes para ti. Porque Dios no te ha dejado y no te dejará. Pero tuvimos que pasar por esas experiencias. ¿Para qué? Para poder entender el gran amor de Dios y la misericordia de Dios. Por eso, queridos hermanos, nosotros entendemos que la única manera de dejar de huir del pasado es cuando Dios interviene en nuestras vidas. Es cuando Dios me dice, Carlos, yo estoy contigo. Es cuando Dios me dice, yo te voy a guardar. Yo te voy a hacer volver a esta tierra porque no te voy a dejar, dice Dios, hasta que no cumpla lo que te he prometido. Porque es el Dios de promesas, el Dios fiel. Ahora yo te pregunto, ¿estás huyendo de tu pasado? Me imagino que sí. Estoy seguro que te has cansado. Pero Dios quiere que te detengas hoy. Y que recuerdes que tienes un Salvador que se llama Jesús. Él es el único que nos puede perdonar con su sangre preciosa y borrar nuestros pecados. Quitarnos la culpabilidad y darnos vida eterna. ¿Cuántos de los que están aquí necesitamos detenernos para dejar de huir de nuestro pasado? Levanta tu mano en el nombre de Cristo. Hace tiempo atrás estaba en una ciudad en México. Había ido a visitar ahí en el área donde estaba dando las campañas a una hermana que estaba sufriendo por la pérdida de 2 hijos ya mayores. Me pidieron que la fuera a visitar para orar con ella, me llevaron. La hermana comenzó a platicarme cómo
cómo había sucedido todo. Y la hermana, era lógico, estaba triste. 2 hijos mayores que había perdido. Estaba el más chico. Y esa vez que yo estuve ahí estaba ella. Y le dice a la mamá: hijo, él es el pastor que está dando las campañas. Se acercó y me saludó, así mirándome de una forma muy desafiante. Digo: te invito a que llegues a la noche allá a la iglesia. Se sonrió y siguió caminando. Fue y se metió a su cuarto, y mientras yo hablaba con la mamá, puso la música muy fuerte. Y la mamá, tratando de disculparse, me decía: pastor, discúlpele. Le digo: no se preocupe, le digo. No me daña a mí con poner la música. Digo: no se preocupe. Vuelve a salir del cuarto y llega ahí y le dice a la mamá: me voy. Y la mamá le dice: ¿a qué no vas a regresar? No sé, ni me esperes. Dice: ahí te dejo con tu pastor. Y tira una carcajada. Hermanos, me hirvió la sangre. Y solamente me le quedé viendo y dije en mi corazón: malvado, un día te vas a arrepentir. Un día te vas a arrepentir. 2 años después regresé a esa iglesia. Y el sábado que terminé de predicar, salí a despedir a la gente y se me paró un hombre alto ahí a la entrada. Y quise moverme y se mueve. Quise moverme otra vez y se movía. Y me dice: pastor, ¿se acuerda de mí? Le digo: sí. Le digo: eres el malvado que te burlaste de tu mamá. Dice: pastor, quiero contarle lo que me pasó. Este hombre estaba involucrado en el crimen organizado. Por culpa de él habían sufrido sus hermanos. Lo apodaban el borrado. Y dieron la orden de matarlo. Dice que lo sacaron de un hotel, se lo llevaron al monte y le dijeron: hoy te mueres. Y dice: pastor, lo único que fue, le dije: denme la oportunidad, cuando menos de confesar mis pecados. Dice: bueno, te vamos a dar unos minutos. Dice: ahí caí de rodillas, pastor, comencé a llorar, levanté mis brazos al cielo y le dije: Señor, perdóname por todos los pecados que cometí, perdóname. Y confesó y dijo: ahora sí, lo que ustedes quieren hacer. Y nadie le contestó. Se quedaron callados mirando. Y en hecho se escuchó el radio y le dicen: ¿saben qué? Dice: no lo maten, déjenlo vivo. Y aquellos hombres burlándose le dicen: borrado, Dios te salvó y te dio otra oportunidad. Dice: pastor, yo estaba esperando que usted regresara. Ese bautismo en esa semana se entregó a Cristo. Todos sus pecados. Lo último que supe de él era que estaba con los jóvenes trabajando con los jóvenes. Porque él quiso estar huyendo de su pasado. ¿Cuántos en esta noche necesitan detenerse y clamar a Dios por un milagro? Sus lágrimas las conoce Dios. Y Dios sabe su dolor. Y Dios sabe lo que usted está cargando. Venga aquí porque quiero
Habrá alguien más que en esta noche necesita dejar de huir del pasado. Tal vez el pasado no es el tuyo, pero es el de tu hijo, el de tu hija. Habrá alguien más que necesita venir aquí en esta noche y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ya no quiero huir de mi pasado. Ya no quiero esconderlo porque no puedo. Quiero que tú lo perdones en la sangre de Cristo. Queridos visitas, les gustaría venir otra vez. Anoche te levantaste, ven otra vez. Ven otra vez, porque Dios nos ama. Invita a tu mami, tráela aquí, venga, venga. Esta es la misericordia de nuestro Dios, porque todos tenemos un pasado y hoy necesitamos detenernos y que Dios nos perdone. Vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por tu presencia. Oh Padre bendito, tú conoces a cada una de nuestras visitas primeramente. Aquí hay una dama, Señor, que tú la conoces muy bien. Tú conoces la razón de sus lágrimas. La trajiste aquí para juzgarla. Tú no la trajiste aquí para condenarla. Tú la trajiste aquí, Señor, para sanar sus heridas, para ayudarla, Señor, a que no siga huyendo de ese pasado. Aquí está una madre con su hijo. Los pongo en tus manos, Señor. Nuestros jóvenes están viviendo tiempos difíciles hoy. Te pido que tú los bendigas, Señor, y tú sabes sus necesidades, sus luchas. Tú sabes lo que muchas veces aún nuestras familias no saben, Señor, pero tú lo conoces. Te pido que les des paz también y la seguridad de que tú estás con ellos. Aquí están nuestras hermanas, nuestros hermanos también, Señor, que muchas veces, aún conociéndote, queremos huir de nuestro pasado. Oh Padre bendito, que la sangre preciosa de Cristo nos limpie de todos esos pecados y esa maldad. Limpia, Señor, nuestra vida. No podemos cambiar del pasado, pero tú sí lo puedes perdonar. Y sus efectos ya no afectarán, Señor, nuestra vida hoy en el presente. Porque sabemos que hemos sido perdonados por la sangre preciosa de Cristo. Gracias, Padre bendito, por tu misericordia y tu bondad. Pongo nuestras visitas en tus manos, porque tú has prometido tener cuidado de nosotros. Tómalo, Señor, y bendice a cada una de nuestras hermanas, nuestros hermanos, a los que nos acompañaron allá en la lejanía, Señor, también que dejen de huir del pasado, porque tú eres el único que lo puede perdonar. El día de mañana permítenos estar nuevamente aquí, Señor, para seguir escuchando tu palabra. Te lo pedimos y suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que la presencia de Cristo sea con cada uno de ustedes.